si estamos aquí predicando la palabra del Señor, y si usted está aquí hoy, yo no sé cuáles son los planes y los propósitos de Dios, pero estoy seguro de que Él quería que usted estuviera en este lugar. Y a la gente que nos está acompañando a través de las redes sociales, es porque Dios quiere hoy transmitirle un mensaje que posiblemente cambiará su vida. Vamos a orar. Eterno Padre, te queremos agradecer nuevamente por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Porque queremos estar cada vez más cerca de ti, Señor. Escuchar tu voz. Acercarnos a ti confiadamente, Señor, sabiendo que nunca seremos defraudados. Pedimos, Señor, que en esta hora tú puedas intervenir en nuestras vidas. Pon palabra de sabiduría en mi boca, Señor, y mis torpes palabras, quítala, Señor, y pon la unción de tu Santo Espíritu en mi vida. Que podamos, Señor, atesorar esta palabra, Señor, en nuestros corazones y que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, el título de esta oportunidad es ese que está allí. ¿Dónde estás, Dios, cuando nada tiene sentido? ¿Dónde está Dios cuando nada pareciera que tiene sentido? No sé si a usted en algún momento le ha pasado en su vida que usted ora y usted dice, pero siento como que mi oración no es escuchada. Siento que el problema que estoy atravesando en este momento, me siento solo, me siento que lo estoy atravesando solo, me siento con una gran carga que no sé dónde está Dios. Yo creo que en la era de los 90, algo así, apareció un libro por ahí muy famoso, que cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y a partir de allí se comienza a analizar en ese libro algunas historias que uno se pregunta, ¿y dónde está Dios? Y algunos ateos dicen, bueno, es que Dios no existe porque si Dios existiera, no existiría tanta maldad, no existiría tanto odio, no existiría tanto dolor, no existiría tantos desastres. ¿Dónde está Dios en medio de un desastre natural que muchas personas pierden su vida? ¿Dónde está Dios después de que un líder, después de predicar la palabra del Señor, en regreso a su casa, su vehículo tiene una colisión y pierde la vida? ¿Dónde está Dios en esos momentos? ¿Dónde está Dios cuando muere una persona que en algún momento había entregado su vida al Señor por una enfermedad dolorosa? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando un grupo de personas estuvieron intercediendo para que se hiciera la voluntad? Quizás oramos para que se hiciera la voluntad nuestra y no la voluntad de Dios. Y por supuesto que cuando se hizo la voluntad de Dios en medio de la oración, nos sentimos como chasqueados, nos sentimos como defraudados y decimos, pero ¿por qué, Señor? Si oramos y te buscamos, hicimos lo que tu palabra decía. ¿Dónde está Dios en esos momentos? Posiblemente, tal vez usted ha visto o ha escuchado la historia de ese personaje que está allí. No sé si la han visto, ¿lo reconocen desde ahí? Ese es un hombre, un japonés, un oficial del ejército imperial japonés llamado Hiro Onoda. Este hombre, Hiro Onoda, más o menos por ahí en el año 46, la Segunda Guerra Mundial, recibió una indicación. Iba a ser trasladado a una de las islas Filipinas donde él iba a cumplir una misión. Y la misión que tenía que cumplir era, número uno, defender la honestidad y honrar a su país, a Japón. Y número dos, él no podía desistir. No podía rendirse. ¿Se imaginan ustedes lo que era para este hombre, para este oficial del ejército del imperio japonés, recibir tal indicación? Para ellos era un honor morir en servicio. Y por supuesto que este hombre, a partir del año 1946, cuando fue llevado a aquella isla, aquel hombre vivió bajo el principio que le habían establecido. Pero este hombre no se dio cuenta de algo. En el año 1945, Japón se rindió de la guerra.
Pero aquel hombre no lo sabía. Y aquel hombre durante mucho tiempo estuvo escondido allí en la jungla porque pensaba que todavía la guerra continuaba. Comía lo que aparecía por ahí, todo lo que veía se lo comía. Incluso en algún momento atacaba a algunos campesinos porque él creía que todavía estaba en amenaza. Así que con mucho miedo, con mucho temor, vivía allí en la jungla. Durante 29 años, aquel hombre vivió en aquella jungla, en aquella isla, aislado, con temor, intentando cumplir una misión, luchando por una guerra que ya había terminado. 29 años. De alguna manera intentaron decirle que ya todo había terminado. Pero él creía, él pensaba, en algún momento él dio testimonio y decía, cuando me decían eso yo pensé que me estaban engañando. Yo nunca pensé que mi país se iba a rendir. Así que seguí con la convicción de que tenía que luchar. 29 años luchando. ¿Saben qué pasó? Incluso tuvieron que llamar a aquel comandante que él le había dado la orden para que él, que ya era retirado, fuera y le diera la orden de que terminara, de que finalizara la misión. Y allí fue cuando rescataron a aquel hombre, lo sacaron y posteriormente él devolvió su espada. ¿Cuánto tiempo duró aquel hombre luchando allá en la jungla? 29 años, cuando la guerra había terminado. ¿Saben que muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta? ¿Saben que muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que la guerra ya terminó? Que Jesús ya nos ofreció la victoria, que Él ya hizo todo para que usted y yo tuviéramos la libertad absoluta, que Él ya nos ha bendecido abundantemente. Hay gente que no se siente victoriosa. Hay gente que hoy todavía se siente todavía aprisionada del pasado, de la tristeza, del dolor, de mucho tiempo. Han cargado durante muchos años mucho dolor, pero Él ya nos liberó. Ya Él abrió las puertas para que nosotros obtuviéramos la libertad. Amén. Y hoy vamos a entender todo este proceso en el que Dios nos ha llevado. Hoy necesitamos entender que a veces estamos luchando de manera incorrecta. Y aquí me encontré una frase poderosísima que dice: no sigas escondido en una guerra que ya terminó. Cristo ya venció. La batalla ahora está en tu mente, no en el corazón de Dios. La batalla solamente está en nuestra mente, pero Él ya nos dio la victoria. El salmista David, en el Salmo 13, David expresa un profundo dolor, una profunda angustia. Quizás es el grito de un alma confundida. Y quizás hoy muchas personas se identifican con este rey David, que David decía en algún momento, lo decía en algún momento, capítulo 13 el Salmo 13, perdón, en el versículo 1 dice Salmo 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? Noten ustedes la angustia del rey David. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Jehová? Noten, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con ansiedad en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Cuántas veces dice hasta cuándo? 4 veces. ¿Hasta cuándo? Y tal vez la oración hoy de muchos es: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo seguiré experimentando este dolor? ¿Hasta cuándo seguiré experimentando esta angustia? ¿Hasta cuándo? Decía el rey David. ¿Notan ustedes quién es el rey David? Aquel hombre conforme al corazón de Dios, aquel hombre que tenía una experiencia real, viva con Dios, una cercanía profunda con Dios. Ahora que estamos cantando, o estaba el hermano José interpretando la canción,
aún más cerca, aún más cerca. Muchos de ustedes posiblemente lo estaban cantando. Yo recuerdo que cuando uno de mis hijos nació, el doctor lo tomó, mi esposa la atendieron por cesárea, por una complicación que tuvo. Y yo recuerdo que el doctor usualmente siempre se lo da a la madre, ¿cierto? Pero es una oportunidad, me dice el doctor, tome el bebé. Y me lo puso aquí en el pecho. Y él me decía, póngaselo cerca de su corazón para que él escuche el latido de su corazón. Entre más cerca y escuche el latido de su corazón, él se va a sentir más seguro. Entre más cerca estemos de Dios, nos vamos a sentir más seguros, más confiados. Y muchas veces nuestra desconfianza aparece cuando nos comenzamos a alejar de Dios. Cuando no estamos escuchando su voz, los latidos de su corazón, y escuchamos y ponemos más atención a las cosas del mundo. Hoy, en medio de una situación de tanta incertidumbre, nos conectamos con incertidumbre, con qué es lo que va a pasar, qué va a pasar con este gobierno, qué es lo que va a pasar con el gobierno de nuestro país, qué es lo que va a pasar con las condiciones migratorias, qué es lo que va a pasar con la gente de este país, de este mundo. Tanta inseguridad, tanto dolor, tanto odio. Y preferimos escuchar la voz de lo que allá afuera se está dando y no escuchamos atentamente la voz de Dios. Y Dios nos habla. Y Dios quiere construir una relación de cercanía con nosotros. Hoy le estoy hablando tal vez a un líder que de verdad vive de la apariencia, que de verdad le gusta aparentar de que tiene una vida muy espiritual, pero su vida es una vida alejada de Dios. Es una vida que quizás quiere proyectar a los demás, que está muy cercano. Pero si somos honestos, muchas veces nuestra relación es fría, es tosca con nuestro Dios. Y David lo decía, Señor, ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Se ha sentido usted en algún momento que quizás la respuesta de Dios no es cuando usted la está esperando? ¿No se da en el momento que usted la está buscando, que usted la está esperando? ¿Hasta cuándo, oh Dios? ¿Hasta cuándo seguiré pasando esta situación? La palabra del Señor nos cuenta una historia de una mujer. Y yo quiero invitarle porque esta historia es la historia que le va a dar el contexto a lo que estamos hablando. Segunda de Reyes, el capítulo 2. En el capítulo 4, ahí vamos a encontrar la historia que toma en consideración a un profeta. El profeta Eliseo. ¿Ven ustedes el profeta Eliseo? Eliseo en su ministerio, el capítulo 4, nos cuenta aquí también, nos introduce en el capítulo 4, el versículo 1, la historia de una mujer que dice que esta señora perdió a su marido y que llegó donde estaba el profeta. Le dijo al profeta, profeta Eliseo, necesito que me ayudes porque mi esposo tenía acreedores y como él no les pagó, ahora vienen por mis hijos y se los quieren llevar como siervos, como esclavos. ¿Recuerdan ustedes? Capítulo 4, versículo 1, habla acerca de aquella mujer que fue a buscar a Eliseo. Y Eliseo dijo, bueno, ¿qué tienes en la casa? ¿Qué tienes ahí para poder yo ayudarte? Ella dijo, bueno, yo lo que tengo allí es una tinaja con aceite. Y entonces Eliseo le dijo, ve, busca más. ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes la historia? Que aquella mujer trajo varias tinajas. ¿Y las tinajas, qué pasó con las tinajas? Se llenaron de aceite. Después Eliseo le dijo, ve y véndelas. Fue la ayuda que le dio aquel hombre. Pero en ese contexto también dice la palabra del Señor, el capítulo 4, versículo 8 dice, y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y allí, oye lo que dice la Biblia, y había allí una gran mujer, la cual le constriñó a que comiese del pan, y cuando por allí pasaba, se venía a su casa a comer del pan. Y esta mujer en algún momento, dice la palabra del Señor, que era una mujer que tenía dinero y que usualmente Eliseo pasaba por aquella casa,
le dijo a su marido, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué nosotros que tenemos recursos no le construimos como un aposento a él, donde él pueda dormir, donde él cuando pase a nuestra casa se pueda quedar aquí con nosotros? Así que le planteó aquella idea a su esposo. Y su esposo lo construyó. Dice el texto bíblico que le pusieron una cama, le pusieron allí una mesita, una silla, posiblemente ahí le pusieron el wifi, todo lo que tenía, ¿verdad? Lo que necesitaba Eliseo para poder estar ahí cómodamente. Y el texto bíblico dice luego que Eliseo pasó y se quedó a dormir en aquella casa. Noten ustedes la historia que aparece aquí de esta mujer, una mujer sunamita, se conoce como la historia de la mujer sunamita, una mujer amable, una mujer que estaba dispuesta a ayudarle al profeta de Dios, a atender el profeta de Dios. Imaginen ustedes qué privilegio tenía aquella mujer de poder servirle al representante de Dios, al siervo de Dios, al profeta de Dios. Eso era lo que ella hacía. Le hacía su comida, posiblemente le ayudaba a atender algunas necesidades, y Eliseo pasaba por aquella casa. Y en una oportunidad, Eliseo comenzó a hablar con su siervo, con Giezi, ¿lo recuerdan? Y él se queda hablando con Giezi y le dice, Giezi, ¿qué podemos hacer para poder compensar a aquella mujer? El trato que nos da, mire qué bien que nos atienden. Siempre nos dan alimento, ¿verdad? Mangú nos da todos los fines de semana. Aquí comemos mangú y nos atiende súper bien. Pupusas, buenísimas pupusas. Ahí inventaron las pupusas, ¿verdad? No, ahí no, pero ahí le da buena comida. Así que Eliseo le dice, ¿qué hacemos, Giezi? Y Giezi se queda mirando a Eliseo y le dice, ¿sabe qué, Eliseo? Esta mujer nunca ha podido tener hijos. Es más, su esposo ya es un hombre anciano, así que no pueden tener hijos. Y entonces Eliseo mandó a llamar a aquella mujer, dice la palabra del Señor. La mandó a llamar y le dijo, para el próximo año, a este momento, usted va a tener un bebé. Y aquella mujer le dijo, ¿cómo te burlas de mí? Es imposible, porque a veces nosotros, el ser humano, muchas veces racionalizamos, queremos entender los milagros de Dios. Y es imposible entender la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre se cumple, siempre es buena, siempre es perfecta para nosotros. Intentamos racionalizar o racionar las cosas de Dios. Intentamos de alguna manera comprender, pero las matemáticas de Dios son tan diferentes. No es 1 más 1. Esas no son las matemáticas de Dios. Intentamos desde la lógica humana comprender y decir, si yo soy estéril y mi esposo es mayor, ¿cómo voy a quedar embarazada? Y tal vez le estoy hablando hoy a alguien que está cuestionando a Dios. Porque a veces nos cuesta comprender. Cuando es un gran milagro nos cuesta comprender. Porque la lógica humana dice, eso no se puede cumplir. Pero la lógica humana no es como la de Dios, que lo rompe todo. Por eso es un milagro. Porque es algo sobrenatural. Porque es algo que no tiene comprensión. ¿Quién puede entender que un mar se haya partido en dos? Nadie. ¿Quién puede entender que un hombre pudo caminar por encima del mar? Nadie. Eso es lo que hace Dios. Dios hace cosas que nos impresionan. Por eso son milagros. Y aquella mujer le decía al profeta, no te burles de mí. ¿Qué chiste es este? ¿Cómo me estás diciendo esto? Pero dice la palabra del Señor que la promesa del profeta se cumplió. Amén. Y pasaron los tiempos y aquel niño comenzó a crecer. ¿Se imaginan ustedes el hombre, el orgullo de aquel hombre, el ver ahora sí que era padre? Aquella mujer orgullosa de que era madre, ya no iba a ser señalada por la sociedad. Ya aquella mujer había conocido lo que era tener su primogénito. Allí estaba. Y para los padres que estamos aquí, la experiencia de criar un hijo, del verlos caminar, del darle comida, de estar con ellos, de escuchar sus primeras palabras,
Eso lo rompe todo, ¿verdad? Es hermoso ver a nuestros hijos crecer. Es hermoso ver cuando nuestros niños que son pequeñitos dependen tanto de nosotros, los padres. Los llevamos caminando, les enseñamos a caminar y le decimos, póngase usted allá y yo aquí. Ahí va caminando y el niño se cae y todo el mundo ahí y da los primeros pasos y todo el mundo aplaudiendo, contentos. El niño estaba dando sus primeros pasos. Aquellos padres ahora era diferente. Qué hermoso, porque un hijo le da vida al hogar. Un hijo le da vida al hogar. Un hijo trae alegría al hogar. Trae un sentido de realización a nivel personal. Y usted como padre lo sabe. Y aquellos padres ahí viendo a aquel hijo crecer. ¿Se imaginan ustedes? Tal vez algunos de ustedes ya tienen hijos universitarios que han tenido que ahora sí durante todo ese proceso los han acompañado y ahora son más independientes. Muchos de ellos ya ni viven aquí en el estado, posiblemente. Te llaman de vez en cuando, te saludan. ¿Y qué, papi? ¿Cómo está todo? Bien, hijo. Y ahí. Pero estuvimos en ese proceso. Y aquellos padres acompañando a sus hijos. Pero el texto bíblico dice, más o menos, podríamos calcular que el niño podía tener unos 10, 11, 12 años. Dice la palabra del Señor que su padre le estaba enseñando a su hijo a trabajar y se lo llevaba para el campo. Y gloria a Dios por los padres que le enseñaron en algún momento, le enseñan a sus hijos a trabajar, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Muchos de nosotros fuimos formados así. Los padres nos enseñaban todo, hacer fuera de la casa de todo. Electricistas, pintores, de todo nos enseñaban, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que las madres no, pero estoy enseñando el rol parental del papá. Y aquel padre se llevaba a su hijo para el campo, a trabajar en el campo. Y un día, estando en el campo, ocurrió algo. Su hijo se acerca donde el padre y dice, padre, me siento mal. Hoy me siento mal, me duele la cabeza. ¿Qué te duele? Le decía el padre, me duele la cabeza, padre. Así que el padre llamó a uno de sus siervos y le dijo, toma al hijo y llévalo donde su mamá. ¿Por qué donde su mamá? Ay, porque las mamás lo atienden a uno, ¿verdad? Si uno quiere, necesita estar enfermo, acérquese donde la mamá. Lo van a chinear, le van a hacer sopita de un caldito ahí para que usted se recupere, le van a hacer mira, mi amor, quítese los zapatitos, yo le voy a hacer un masajito, lo va a acariciar. Y dice el texto bíblico que aquella mujer recibió al muchacho, lo sentó en sus rodillas, ¿se imaginan? Lo sentó en sus rodillas. Todavía era un niño pequeño porque se lo pudo sentar en sus rodillas. O usted todavía se sienta, señora, sienta a sus hijos de 24, 25 en sus rodillas, sí. ¿Verdad que sí, verdad? Lo sentó en sus rodillas. Yo me imagino a aquella señora hablándole, ¿cómo se siente, papi? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Se golpeó? ¿Alguien lo golpeó? ¿Mucho sol? La próxima vez usted tiene que llevarse una gorrita para que yo le he dicho a usted, la mamá, ¿se imagina usted la mamá hablando con aquel niño? Le voy a dar una acetaminofén, ¿verdad? Para que se quite el dolor de cabeza. Pero dice el texto bíblico que como a mediodía, aquel muchacho que se sentía mal, murió en los brazos de la mamá. ¿Se imaginan ustedes? Y aquí posiblemente le voy a hablar a alguien. Escuchen lo que voy a decir. Yo sé que el dolor de la pérdida de un hijo es el dolor más grande que pueda experimentar un ser humano. No hay dolor más grande, no hay dolor más grande que pueda experimentar un ser humano que ver a un hijo morir. No se compara con nada. Por eso, cuando nosotros entendemos el sacrificio que hizo nuestro Padre Dios por nosotros, de entregar a su Hijo por amor, eso le tenemos que dar de verdad valor. Lo que Dios hizo por nosotros, de entregar lo que más apreciaba, lo que más amaba por usted. A pesar de que somos rebeldes, por amor lo hizo. Y aquella madre sufriendo, ¿se imaginan ustedes aquel momento desgarrador
de aquella madre con aquel hijo en sus manos llorando. Dice el texto bíblico que ella lo tomó y ¿saben dónde lo llevó? A la habitación del profeta. Y fue y lo dejó allí, acostado posiblemente donde el profeta descansaba. ¿Y saben qué hizo? Corrió donde estaba su esposo y no le dijo nada. Cargó el dolor sola. No quiso exponer a su esposo. No lo sé por qué. Tal vez por amor. Tal vez porque ella no sabía qué tenía que hacer. Tal vez porque en ese momento de angustia, de desesperación, que muchas veces pasamos, que no sabemos qué hacer, que no sabemos a quién buscar, que nos sentimos solos. Nos sentimos solos. Hay momentos en la vida donde nos sentimos solos. Hay circunstancias que nos hacen sentir así, solos. Porque podemos tener a alguien al lado, pero nos sentimos solos. Hay gente que no es por una circunstancia, que es por un tema existencial, que se siente solo, que no se siente comprendido, que no se siente amado, a pesar de que tiene su pareja, a pesar de que tiene sus hijos. Se siente solo, se siente sola, abandonada. Y aquella mujer fue y corrió donde estaba su marido y le pidió, lo que le pidió fue que le permitiera, que le diera la posibilidad de ir a buscar al profeta. Y se fue a buscar al profeta. Y cuando encontró al profeta, cuando le habló al profeta, el profeta comenzó a hablar con su siervo y le dice, bueno, acompáñala. Pero ella tuvo un encuentro con el profeta y le comenzó a decir, yo no te pedí que me diera la posibilidad de ser madre, como reclamándole al profeta, como diciéndole al profeta, usted me metió en ese problema, ahora me tiene que ayudar a salir de ese problema. Nos pasa muchas veces con Dios, ¿cierto? Comenzamos a recriminar a Dios por las consecuencias que nosotros mismos en algún momento hemos cosechado, por la irresponsabilidad como hemos llevado nuestra vida, nuestro cuerpo. No hemos sido responsables quizás cuidando nuestro cuerpo. No comemos bien, no somos saludables en nuestros hábitos y le recriminamos a Dios, ¿por qué Dios yo con esta enfermedad? Si hemos vivido de manera irresponsable durante mucho tiempo. Y aquella mujer reclamándole al profeta, el profeta le dice, Jessy, ve, toma aquí mi báculo, ve con ella, acompáñala. Toca la cabeza del niño. Y aquel hombre se fue corriendo. Y la mujer se fue corriendo detrás de Jessy para ver aquel milagro, porque ya ahora había esperanza, ¿se imaginan? Ahora al menos había esperanza, porque aquella mujer confiaba en el profeta, porque sabía que el profeta era representante de Dios y conocía que Dios obraba a través del profeta. Y ella los reconocía y ella lo sabía. Así que entonces ahora el ayudante Jessy salió corriendo, y cuando llegó al aposento donde estaba aquel joven, dice la palabra que llegó Jessy, puso el báculo sobre su frente. ¿Y saben qué pasó? Y seguro dice, bueno, ¿será que no tiene batería? Seguro decía, no funciona. Y nuevamente, y nada. Y entonces regresó donde estaba el profeta. Le dice, profeta, no hubo manera. El chico está muerto. Así que ahora sí dice la palabra del Señor que el profeta visitó aquel lugar. Nuevamente aquella mujer volvió a retomar esperanza. La palabra del Señor dice que el profeta Eliseo cerró la puerta. ¿Dónde estaba el niño? Comenzó a acercarse a aquel niño. Y la palabra del Señor dice que el niño estornudó 7 veces. ¿Verdad? Después de que hizo todo el proceso, ¿qué fue lo que hizo? Estornudó 7 veces. Y en ese momento dice la palabra del Señor que el niño nuevamente recuperó la vida. Y ahora nuevamente el espíritu había vuelto a aquel hogar, la alegría, el gozo. Qué hermoso es ver que la promesa de Dios se cumple. Tal vez no en nuestro tiempo, pero sí en el tiempo de Dios. Siempre hay un momento donde su palabra se cumple, porque Él es fiel. Él es fiel
Aun cuando no lo entendamos, Dios es fiel. Aún en el momento que creemos que vamos caminando solo, Dios está con nosotros. Porque muchas veces, tal vez en el silencio, no lo escuchamos, pero su presencia camina con nosotros. Ese es el Dios que tenemos. ¿Saben? Cuando hablamos acerca de nuestro Dios, Jesús mismo en algún momento cuando estuvo acá en su ministerio terrenal, dice la palabra del Señor allí en el Getsemaní. ¿Cuál era la oración de Jesús en el Getsemaní? En el momento donde tal vez la angustia, el dolor, todo lo que sabía que tenía que cargar por la humanidad, allí en el peso en su corazón le estaba angustiando. ¿Qué estaba pasando allí en el Sinaí? En el Getsemaní, perdón. ¿Qué estaba ocurriendo? Jesús estaba orando y le decía: Padre, que no se haga mi voluntad, haz tu voluntad. Que no se haga lo que yo quiero, Señor, haz tu voluntad, cumple tu voluntad en mi vida. Y esa debería ser nuestra oración. Señor, que no se haga lo que yo quiero, Señor, cumple tu voluntad en mi vida. Porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Él lo sabe. Nosotros quizás no lo entendamos, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Estando allá en la cruz, Jesús oraba y le decía a su Padre: Leví, Leví, lama sabactami. ¿Qué decía? ¿Qué es lo que decía Jesús? ¿Qué le decía Jesús a su Padre? ¿Qué le decía? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Se imaginan en aquel momento donde lo estaban humillando? Donde le estaban diciendo: si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Cuando lo estaban humillando, cuando lo estaban maltratando, cuando se estaban mofando de él, él oraba, levantaba su mirada al cielo, quería conectarse con su Padre. Y en ese momento quizás de dolor emocional, Jesús que le decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben ustedes que en ese momento todos los ángeles estaban ahí a la expectativa? El universo estaba a la expectativa de lo que iba a hacer el Padre. De lo que iba a hacer el Padre. Solo una orden del Padre, ¿qué pasaba? Miles de ángeles bajarían a ayudar a rescatar al Maestro, a nuestro Rey. Pero se tenía que cumplir lo que el Salmo 22 decía también. Jesús repetía lo que el Salmo 22 decía. Y es el momento de la angustia donde el ser humano muchas veces dice lo mismo. ¿Dónde estás, Padre? No te siento, Señor. Dios, ¿dónde estás en este momento de tanta incertidumbre, de tanto dolor? Pero Dios siempre cumple su promesa. Tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios que se ocupa de nuestras necesidades. Él es bueno. Un hombre iba caminando en una oscuridad, en un lugar de un bosque, y de pronto nada más sintió donde iba cayendo. Cayó a un pozo. Allí en ese pozo profundo, él cuando veía para arriba solamente veía una pequeña luz, era de noche. Aquel hombre comenzó a gritar: ayuda, ayuda, ayuda. Nadie le escuchaba. Al parecer nadie estaba cerca. El hombre intentó subir por las paredes de aquel lugar y no podía salir de allí. Así que en medio de la angustia, ya cansado, aquel hombre decidió darse por vencido. Decidió dejar de gritar. Decidió dejar de intentar salir de aquel lugar. Era imposible. Era imposible. Al parecer nadie lo había escuchado. Al parecer nadie estaba cerca. Así que aquel hombre se sentó. Un hombre que estaba cerca de allí lo escuchó, pero no le dijo nada. Así que fue a buscar una cuerda, mecate, y lo comenzó a bajar. Aquel hombre en el profundo silencio de aquel lugar solamente escuchó donde venía bajando una cuerda. Cuando volvió a ver para arriba, ¿no? Volvió a ver hacia arriba, vio que venía descendiendo la cuerda.
Así que comenzó a agarrar la cuerda y a subir. Cuando salió, el hombre le preguntó, el hombre que lo rescató le preguntó, mire, noto demasiada tranquilidad. ¿Cómo es posible que usted no estuviese gritando en ese momento de tanta desesperación? Y dice, no, yo estuve gritando demasiado, pero llegó un momento donde ya me di por vencido. No fue que tenía todo bajo control, era que ya me había dado por vencido. Y posiblemente hoy le estoy hablando a alguien que ya se ha dado por vencido. Tal vez alguien me está escuchando que diga, Hugo, ya lo he hecho todo. Hugo, ya han pasado muchos años orando por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por un trabajo, por un negocio, para que Dios me libere de esta enfermedad. Ya ha pasado mucho tiempo y no he escuchado su voz. Dios está trabajando. Dios está obrando en su vida y Dios te dará la victoria. ¿Quiere usted aceptar ese maravilloso regalo? El sentirse que usted es una persona victoriosa, el sentirse que usted es una persona que no por lo que usted ha hecho o lo que usted puede hacer, sino por lo que Él hizo en su vida, usted tendrá la posibilidad algún día de tener vida eterna. Ese es el regalo que Dios nos da. Vamos a orar. Yo quiero invitarles para que nos pongamos de pie. Para que usted le diga en esta hora a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, así como el rey David en aquel Salmo 13 terminó y él decía en el verso 6, mas yo en tu misericordia he confiado. Se alegrará mi corazón en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. La experiencia de David comienza ¿hasta cuándo, Jehová? Pero también reconoce que es ese mismo Dios que ha hecho bien en su vida. Ese es nuestro Dios. Eterno Padre, una vez más, Señor, te queremos agradecer por tu amor, por tus bondades, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, te queremos agradecer porque en esta hora tú nos hablas, Señor. Y tu palabra es como un bálsamo para nuestros corazones. Señor, no entendemos por qué estamos atravesando, Señor, estas circunstancias, este dolor. Quizás el dolor, Señor, que hoy estamos experimentando, Señor, sea tan intenso que no nos permite, Señor, escuchar tu voz. Habla, Señor, a nuestros corazones y ayúdanos a entender, Señor, que en medio de la adversidad tú estás con nosotros. Fortalece nuestras vidas, Señor, y danos aliento para seguir perseverando. Tú conoces, Señor, nuestras luchas. Tú conoces nuestros pensamientos. Tú lo conoces todo, Dios. Queremos ponernos en tus manos, Señor, para que tú sigas obrando tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que aquí en este lugar y allá en el lugar donde nos estén acompañando a través de la internet, sabemos que tu palabra, que es viva y eficaz, será poderosa transformando corazones. Gracias, Padre, porque no estamos solos, porque estamos confiados de que tú nos darás la victoria. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos, Dios. Amén.